¿Sí es visible mi presentación? Perfecto. Perdón, pero tengo un problema lingüístico, es que tengo un retorno en inglés. Esto es porque debes estar clicando en la voz de interpretación y tendrás la traducción activada. Tienes que poner audio original en la bolita de abajo, clicas, se abre, tienes inglés, chino, español, y arriba audio original, que será el tuyo y no oirás a nadie. Vale. Some technical issues, we No are lo fixing encuentro this. ahora mismo. En la barra de abajo de Zoom, Sí. al lado de compartir pantalla, tienes una bolita que pone interpretación o traducción, no sé lo que pone en No, castellano. mira, mira, me sale esto. ¿Dónde tendría que apretar? No lo veo, ¿eh? Igual aquí. Al lado de compartir pantalla, el Ahora, verde de compartir pantalla, al lado debe haber uno de interpretación y cuando clicas, ¿no? ¿Lo ves? ¿Lo estáis viendo, no? Mi pantalla. no, pero solo vemos la presentación, Tony, no tu pantalla, no tu Ah, vale, desktop. vale, vale, vale. No, no, pues no me aparece esta bolita. No lo sé, bueno, es extraño. Claro, A porque ver, estarás oyendo el traductor que te traduce al claro, inglés. claro. Sí, sí, pero no veo la opción. Antes sí que la veía, ahora no me aparece esta opción. Capaz, deja de compartir pantalla, a ¿Sí? ver si te Vale. vuelve a salir. Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces ahora el audio original que pongo es El de arriba, audio original. audio original. Vale, perfecto. Vale. Ahora sí. Okay, fix it, thank you. Ok, Tony. Vale. ¿Estáis viendo? Vale. Creo que ahora sí que está compartida, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien, después de estos problemas técnicos, supongo que se me oye bien. En primer lugar, quiero agradecer la diferencia que ha tenido Alex y Marta de Forest Therapy Hub para que yo pues, participe en esta ponencia y felicitar a las ponentes que han participado anteriormente porque me ha parecido muy brillante su presentación. Yo voy a hablar de la integración de la naturaleza y la actividad física en la promoción de la salud mental y el bienestar emocional. Básicamente lo que voy a hacer es hacer referencia a este triángulo, en el cual en cada uno de sus vértices he dibujado uno de los tres componentes fundamentales de las terapias de actividad en la naturaleza, que son la actividad física, el contexto natural y la terapia psicológica. Cuando estaba organizando en primer lugar esta disertación, pensaba que el foco lo debía poner sobre todo en hablar de lo siguiente, que es el contexto de la actividad, es decir, cuál es la aportación que hace el contexto natural a estas terapias que combinan la práctica de actividad física, el contexto natural y la intervención psicológica en la mejora de los problemas de salud mental y en el bienestar emocional de la población en general, pero también de las personas que pueden tener algún problema de salud que total o parcialmente tenga un componente de malestar emocional. Entonces, hago un spoiler del elemento fundamental de mi presentación y es que el contexto natural, podemos afirmar a día de hoy, que tenemos suficiente información para decir, o suficiente evidencia científica para decir que el contexto natural tiene implicaciones significativas en la eficacia de las intervenciones psicológicas que se hacen aprovechando también la práctica de actividad física en la naturaleza. Pero que el contexto natural no es lo único que tiene efecto y que influye en la efectividad de esas intervenciones, porque también hay que tener en consideración qué tipo de actividad están realizando esas personas en ese contexto natural y también el hecho de que esa actividad física en un contexto natural con esa intencionalidad terapéutica vaya acompañada o no de un guía y de un terapeuta y cuál sea la naturaleza, cuál sea el grado de formación que tenga ese guía o ese terapeuta. Voy a empezar por el principio, por la afirmación principal que constituye mi disertación, que es que el contexto de la actividad es importante. Aquí tenéis dos fotografías que muestran una práctica deportiva muy parecida, la escalada, pero en este caso en la fotografía de la izquierda tenéis
una situación de práctica en un contexto natural, en un contexto de escalada en roca, y a la derecha tenéis una fotografía de esa misma práctica deportiva en un contexto indoor. La cuestión es que tuve la tentación de presentar los resultados de un estudio que hicimos desde la Universidad Autónoma de Barcelona, que pone de manifiesto que esta actividad tiene efectos diferenciales si se practica en un contexto indoor a si se practica en un contexto outdoor, en un contexto natural. Pero he frenado esa tentación y lo que voy a hacer es presentar algo que me parece aún más interesante, que son los resultados de un metaanálisis publicado hace muy poco por Brito y colaboradores, que hace referencia a la siguiente pregunta, que intenta dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Hace alguna aportación significativa el contexto natural a los beneficios psicológicos que proporciona la práctica de actividad física? Lo que hicieron Brito y colaboradores fue buscar un conjunto de investigaciones que tuvieran como denominador común el hecho de que hubieran personas practicando actividad física en dos condiciones posibles. Esa actividad física practicada en un contexto indoor o esa misma actividad física practicada en un contexto natural, en un contexto outdoor. Este estudio es un metaanálisis. Haré un pequeño apunte metodológico para explicar lo que es un metaanálisis. Un metaanálisis es un estudio que sintetiza otros estudios científicos. Mirad, en este caso, antes de hacer referencia a los resultados de este estudio, de este metaanálisis, permitidme que os haga una pequeña interpretación de estas gráficas. En esta gráfica tenéis cada una de estas líneas que tenéis aquí, refleja los resultados de un estudio que comparaba cómo de bien funcionaba para la mejora del bienestar emocional y del bienestar cognitivo la práctica de actividad física en la naturaleza o esa misma práctica realizada en un contexto indoor. A la izquierda tenéis los efectos de la práctica en la naturaleza. A la derecha, perdón. A la izquierda tenéis los resultados de esa misma actividad física practicada en un contexto indoor. Cada una de estas líneas representa los resultados de un único estudio. Si esta línea cruza la línea vertical, significa que hay un empate entre esas dos instituciones. Es decir, que no hay ninguna mejora por el hecho de practicar esa actividad física en un contexto natural. Daría igual practicarla en un contexto natural o en un contexto indoor. Si esta línea no cruza la línea vertical, como es este caso, si está a la derecha, significa que sería preferible practicarla en un contexto natural, mientras que si la línea está por completo a la izquierda de la línea cero, significa que según los resultados de este estudio, sería preferible practicar esa actividad en un contexto indoor, en un gimnasio, por ejemplo, que no en un contexto natural. Como podéis ver en esta gráfica, en relación a la cognitive performance, es decir, el rendimiento cognitivo que tenían estas personas en términos de capacidad de atención y capacidad de memoria, la mayor parte de estudios están a la derecha de esta gráfica. Todos estos de aquí. 4 del total de los estudios están a la derecha, lo que significa que en su conjunto estos estudios ponen de manifiesto que una misma práctica deportiva puede mejorar sus beneficios, en este caso para el rendimiento cognitivo en términos de atención y de memoria, si se practica en un contexto natural que si se practica en un contexto artificial, en un contexto indoor, en un contexto cerrado como podría ser un gimnasio. Esto mismo que estamos viendo para la ejecución cognitiva, para el rendimiento cognitivo, es aún más evidente para otras dimensiones, en este caso del estado de ánimo, porque fijaos que de los estudios comparados que hacen referencia al afecto positivo, a las emociones positivas, la gran mayoría están a la derecha, no hay ninguna que esté a la izquierda, lo cual significa que en su conjunto los estudios comparando la situación en la naturaleza y la condición indoor ponen de manifiesto que la práctica de actividad física es beneficiosa para elevar el ánimo, para mejorar el estado de ánimo, pero aún es más beneficiosa cuando esa práctica deportiva se realiza en un contexto natural. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que se produce el efecto inverso en relación a indicadores de malestar emocional, porque en relación a la fatiga, estaban más fatigados los participantes de este estudio
cuando esa actividad física la habían realizado en un contexto indoor que cuando esa misma actividad la habían realizado en un contexto basado en la naturaleza. Y este mismo resultado también lo encontramos cuando lo que se está analizando son indicadores de ansiedad y estrés. Como podéis ver, la gran mayoría de las líneas, cada uno de estos estudios está desplazado a la izquierda, lo cual significaba que al finalizar la actividad había más ansiedad y estrés en la actividad indoor que en la actividad basada en la naturaleza. Es importante interpretar adecuadamente estas gráficas. No se está diciendo que cuando una práctica de actividad física se realiza en un contexto indoor aumenta la ansiedad y aumenta el estrés, sino que disminuye, pero aún disminuye más si esa práctica físico-deportiva se hace en un contexto natural. Por tanto, parecería que la práctica de actividad física en general produce unos beneficios que ya se habían constatado previamente en otros estudios, no solo para la salud en general, sino para la actividad del cerebro y el estado de ánimo, pero que ese efecto se potenciaría cuando esa actividad física o físico-deportiva se practica en un contexto natural. Ahora bien, lo que nos podríamos preguntar es, ¿qué es más importante? ¿La actividad física o el hecho de que esa actividad se desarrolle en un contexto natural? ¿Qué aportación hace cada uno de estos dos elementos? La verdad es que en relación a este estudio no se pueden extraer ese tipo de conclusiones y creo que todavía la ciencia está muy verde, está en un momento muy embrionario como para poder dar respuesta a esas preguntas. Pero tenemos algunos indicios que, por ejemplo, me remiten a la presentación del siguiente estudio. Hay un estudio publicado en el año 2022, que por tanto es muy reciente, realizado por Coe y Sheffield, que es muy interesante y que nos permite también, en este caso, no solo ver el efecto combinado de una terapia psicológica y el contexto natural para mejorar el estado de salud mental de las personas o de bienestar emocional de las personas, sino que además aporta información al respecto de qué contribución relativa hace cada uno de esos dos componentes, la terapia psicológica y el contexto natural. En este caso, Coe y Sheffield se preguntaban lo siguiente: ¿qué pasaría si una terapia, que es bastante habitual, que es un protocolo estandarizado que se utiliza en todo el mundo para reducir los niveles de estrés y para reducir la ansiedad y la sintomatología depresiva, que es el Brief Mindfulness Based Stress Reduction, es decir, el protocolo de reducción del estrés basado en mindfulness, lo aplicamos en contextos diferentes. El contexto habitual de aplicación por parte de un psicólogo de esta terapia, evidentemente es un contexto indoor, una sala de grupo, porque normalmente este tipo de intervenciones se hacen en un contexto grupal. Ahora bien, lo que hicieron es, dividieron en tres condiciones diferentes a los participantes en este estudio. A todos les aplicaron esta terapia psicológica, pero a un tercio de ellos, de forma aleatoria, les administraron las seis sesiones constituyentes de esta terapia psicológica en este contexto que veis aquí, en un parque, en un espacio de jardín muy verde. A un segundo grupo, también de forma aleatoria, los asignaron a una condición en la cual esta misma terapia se les administraba en un contexto outdoor, es decir, exterior, pero artificial. Y a un tercer grupo, a una tercera parte de los integrantes de este estudio, se les administraba esta misma intervención psicológica en un contexto más convencional, es decir, en una sala cerrada. ¿Cuáles fueron los resultados? Los vamos a ver en la siguiente diapositiva. En esta gráfica veis los resultados obtenidos. En el eje horizontal podéis comprobar las 4 mediciones que se hicieron a lo largo de la administración de estas 6 sesiones. Antes de la primera sesión, después de la tercera sesión, después de la sexta sesión de esta intervención psicológica y un mes después en un momento de seguimiento. En el eje vertical de esta gráfica podéis ver el nivel de estrés evaluado con un instrumento de evaluación psicológica convencional, que es el DAS-21. Como podéis comprobar, en el conjunto de los participantes de esta intervención psicológica se vio una tendencia a la reducción de los niveles de estrés. No lo he puesto en esta diapositiva, pero también se vio una reducción significativa de los niveles de ansiedad y los niveles de depresión. Pero hay que manifestar que de estos tres grupos hay uno que sobresalía porque se produjo una mayor reducción de los niveles de estrés y también de ansiedad y depresión.
que era aquel grupo en el cual esta misma terapia se había administrado en un contexto natural. Ahora bien, ¿qué aportación hacía el hecho de participar en esta terapia y el hecho de que esta terapia se administrara en un contexto natural en relación a la evolución en el tiempo que tuvieron estos participantes, por lo que hace referencia a sus niveles de estrés? Evidentemente, a lo largo de todo este tiempo, que fueron varias semanas, hubo oscilaciones importantes de los niveles de estrés. Pues bien, el 23% de la variabilidad de la oscilación de los niveles de estrés de estas personas eran explicables por el hecho de haber participado en esta terapia psicológica. Y el 7% dependía del contexto en el cual se había administrado esta terapia. Concluimos, por tanto, que esta terapia era efectiva, esta terapia era más efectiva en las personas en las cuales se había administrado en un contexto natural contra un contexto artificial, daba igual si fuera outdoor como indoor, pero que 3/4 partes del efecto terapéutico, el 75% aproximadamente del efecto terapéutico, era imputable a la terapia y un 25% adicional era imputable en el caso del grupo en el cual se administró la terapia en un contexto natural a ese contexto natural. Por tanto, se puede concluir que al margen del efecto directo que pueda tener la exposición a la naturaleza sobre el bienestar emocional y sobre la salud mental, la naturaleza, el contexto natural, hace una aportación de potenciación de los efectos que la práctica de actividad física ya sabíamos hace años que produce sobre la salud mental y sobre el bienestar emocional. De todas formas, también hay que reconocer que no solo es el contexto el que participa del efecto terapéutico, sino el tipo de actividad que se desarrolla en ese contexto también es importante. Para evidenciar esto, voy a poner los resultados muy sintéticamente de un estudio en el cual nosotros participamos conjuntamente con 2 hospitales del área urbana de Barcelona, que son el Hospital de Vall-d'Hebron y el Hospital de Sant Joan de Déu. Este estudio se hizo en personas con diagnóstico de fibromialgia y fueron 12 sesiones, una sesión cada semana de práctica de actividad física guiada en la naturaleza, en la cual además se aprovechaba para realizar técnicas de intervención psicológica que ahora no voy a destacar. Lo que sí que voy a destacar es lo siguiente. En el conjunto de esas 12 sesiones, estas personas participantes de esta terapia podían practicar 4 tipos de actividades físico-deportivas diferentes: fotografía de naturaleza, marcha nórdica, yoga o baño de bosque. Pues mirad, aquí tenemos cómo estaban esas personas antes de la práctica de esa actividad y cómo estaban después de la práctica de esa actividad. Fijaos que parece ser que en general, en relación a este indicador que es la fatiga, había una reducción significativa de esos niveles de fatiga. Pero esa reducción estaba concentrada en los días en los cuales practicaban actividades muy concretas, en este caso, baño de bosque y yoga. Por tanto, parecería que para trabajar la fatiga en personas con diagnóstico de fibromialgia sería más favorable utilizar el baño de bosque y el yoga que no, por ejemplo, la marcha nórdica. En cambio, y esto es lo mismo que podríamos decir en relación al dolor. En cambio, si nos vamos a otro resultado interesante para este estudio, que es la self-efficacy, la autoeficacia, que es uno de los componentes que tiene que ver con la capacidad percibida, en este caso para practicar actividad física, y que es uno de los pilares del desarrollo de la autoestima, fijaos que en este caso había una tendencia a la mejora con la práctica de actividad física en 3 de las 4 actividades, en todas menos el baño de bosque. ¿Eso qué significa? Que el baño de bosque puede funcionar muy bien para trabajar la dimensión afectiva, pero en cambio para trabajar la dimensión cognitiva, la percepción de capacidad percibida, probablemente otras actividades fueran preferibles. Es decir, importa el contexto en el cual se realiza la actividad terapéutica, pero también importa y mucho el tipo de actividad. Para muestra, los resultados de otro estudio que también realizamos, en este caso estábamos comparando personas que realizaban práctica guiada de senderismo con práctica guiada de baño de bosque. En este caso, de nuevo tenemos una evaluación antes de la actividad guiada, una evaluación después de la actividad guiada. La línea de color más fuerte es la línea de baño de bosque, la línea de color más débil es la línea que hace referencia al senderismo.
Como podréis ver, en las dos actividades se producía entre antes y después de la práctica de esa actividad guiada una mejora del mindfulness, del aquí y ahora. Las personas eran más conscientes de su cuerpo y eran más conscientes de su mente en relación a ese contexto en el cual estaban realizando esa actividad. Pero el efecto, la reactividad era más intensa en el baño de bosque. Lo mismo pasó en el vínculo social, lo mismo pasó en relación a la afectividad negativa. En los dos casos había una reducción de la afectividad negativa después de la actividad en comparación a antes de la actividad, pero ese efecto era mayor cuando la actividad era el baño de bosque y no el senderismo, y exactamente lo mismo pasaba en el afecto positivo. El afecto positivo mejora después de la actividad, pero mejora más en el baño de bosque que no en el senderismo. Para finalizar, no solo importa el contexto y qué actividad se hace, sino si tú esa actividad la haces acompañado de un guía y de la capacitación que tiene ese guía para hacer el acompañamiento. Y en este caso me voy a referir a otro tipo de estudio un poquito diferente. Nos fuimos a una montaña que es emblemática de Cataluña, que es el Pedraforca, para hacer una evaluación antes y después de una excursión de alto nivel de más de 1000 excursionistas, algunos de los cuales realizaban este tour, esta ascensión y este descenso de esta montaña tan emblemática del Pirineo catalán de forma autónoma, mientras que otras personas habían contratado a un guía de montaña para que hiciera el guiado. Lo que nos encontramos es que las personas que habían realizado la actividad de subir y bajar de esta montaña en un contexto de guiado por parte de un guía experto, certificado, homologado, habían mejorado, habían experimentado durante la práctica físico-deportiva un aumento de su conexión con la naturaleza y un aumento de los valores ecológicos. Y a la vez habían reducido un poco su percepción de la dificultad, mientras que a las personas que no habían tenido la posibilidad de un acompañamiento por parte de un guía deportivo, resulta que empeoraban su percepción de la dificultad de la práctica de esta ascensión a una montaña cuyo ascenso es relativamente complejo porque es bastante técnica. Para finalizar, fijaos, aquí comparamos al final la percepción que tenían al final de esta ascensión y descenso de esta montaña, las personas en color verde que se habían beneficiado de un guía deportivo contra las personas en color rojo que no habían realizado esta actividad en un contexto de acompañamiento por parte de un guía. Fijaos que las personas en verde, las personas guiadas, tenían una percepción de riesgo de esta actividad físico-deportiva menor, una percepción de vulnerabilidad menor y una percepción de satisfacción con la actividad mayor. Por tanto, finalmente, concluimos que es importante el contexto, que es importante la actividad y que también es importante el hecho de que haya un acompañamiento por parte de una persona con la capacitación y la homologación profesional para hacer ese guiado que permita potenciar los efectos de conexión con la naturaleza y los efectos también de mejora del bienestar emocional y de la salud mental que estamos llevando a cabo. Y para finalizar, un pequeño spoiler adicional o un pequeño complemento. El tiempo también importa, porque muchas veces cuando hablamos de los efectos, por ejemplo, que tiene la práctica de los baños de bosque sobre la mejora del bienestar emocional y de la salud mental, mezclamos resultados que provienen de diferentes investigadores, de diferentes investigaciones. Algunas que han hecho una evaluación durante el baño de bosque, otras que han hecho una comparación entre lo que pasaba inmediatamente antes e inmediatamente después del baño de bosque. Hay otras que lo que hacen es evaluar cómo se transfiere ese efecto beneficioso del baño de bosque a la cotidianidad unas pocas horas después. Y finalmente hay algunos estudios que lo que hacen es ver cómo la acumulación de experiencias, por ejemplo, de baño de bosque, la repetición de práctica de actividad física o de baño de bosque a lo largo del tiempo puede producir un efecto de mejora general que se transfiere a la vida cotidiana a largo plazo en las personas que se benefician de ese tipo de intervenciones. Bien, nosotros hemos participado en un estudio que se llama Actívate en la Natura, en colaboración con la Diputación de Girona, con el Organismo de Salud Pública de la Diputación de Girona. Este estudio ya se presentó ayer, así que no voy a hacer más que un pequeño recopilatorio de los resultados que me han resultado, que me parecen más interesantes.
Fijaos que si se hace la comparación de las personas participantes en este programa de práctica de actividad física guiada en la naturaleza entre antes de la sesión y después de la sesión, que era una sesión de unas 2 horas en las cuales había un guía deportivo que les permitía hacer o senderismo o marcha nórdica o un baño de bosque en un bosque cercano al municipio donde vivían. Fijaos que el estado de ánimo mejoraba muy sustancialmente, repito, muy sustancialmente, de una forma muy intensa, después de haber hecho, inmediatamente después de haber hecho esa sesión de actividad física guiada en la naturaleza. Por tanto, a corto plazo el efecto es muy intenso. Tan intenso, insisto, tan intenso como podría ser el efecto de un fármaco orientado a mejorar el estado de ánimo de las personas, un antidepresivo o un ansiolítico, incluso más poderoso. Pero en cambio, a largo plazo, la cosa cambia, la fotografía es diferente. Aquí tenemos los resultados en verde del grupo de personas que participaron en el programa Activa Tanta Natura, que hicieron 20 sesiones a razón de una por semana durante 6 meses de práctica de actividad física y deportiva guiada, contra color rojo un grupo de personas que no participó, que eran exactamente iguales, con la misma edad, del mismo género, de la misma población, pero que no participaron en ese programa. Color rojo. Fijaos como 6 meses después del inicio del programa, es decir, cuando se acaba el programa, había una diferencia sustancial en la sintomatología depresiva en favor de las personas que habían participado en el programa. Por tanto, había un efecto acumulativo a lo largo de todo el programa. Este efecto, ahora bien, era leve. Así como a corto plazo se producía un efecto muy potente, a largo plazo se produce de forma acumulativa y se transfiere a la vida cotidiana de las personas un efecto que es significativo de reducción de la sintomatología depresiva, que afecta, por tanto, a su vida en general, a su actividad cotidiana, pero es pequeña. Y la mala noticia es que 6 meses después de haber concluido el programa, ese efecto pequeño había desaparecido. Y con esto acabo mi exposición. Muchas gracias por vuestra atención.